Bueno, vamos a seguir con la lectura de Gálatas. Vamos a leer hoy del Gálatas 4 del 1 al 7. Gálatas 4 del 1 al 7. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Señor, te pido que nos enseñes, oh Padre Santo, que nos guardes, Señor, y nos muestres cuál es tu voluntad en todas estas cosas. Bien, habíamos visto la semana pasada cómo Pablo había concluido diciendo que nosotros, bueno, como somos hijos de Abraham, herederos de Abraham, conforme a la fe o por medio de la fe, somos Israel en la fe, que Israel existe uno solo y hoy en día Israel es continuado en la iglesia, que habíamos sido trasladado del reino de la muerte y del pecado y hoy eh, somos sus herederos. Somos hijos de Abraham conforme a la fe. Que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Hasta ahí habíamos llegado. Y ahora Pablo agrega algo en cuanto a ser herederos, en cuanto a lo que es un heredero. Y dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. De manera que podemos ver a todo, y lo vemos claramente, cuando somos niños, y somos niños en la fe, en nada diferimos a veces de lo que es el mundo. Y lo podemos ver en esto actualmente en muchos hermanos, mucha gente que si bien va a la iglesia, si bien se congrega, si bien está continuamente, y si bien por ahí creyó y creyó en Cristo, no vive una vida conforme a la palabra de Dios, entonces no difiere del que es esclavo, del que todavía es esclavo del pecado. Y a todos nos ha pasado, porque todos hemos sido y algunos son, y no sé, tal vez somos, todavía niños en la fe. Y necesitamos crecer. Pablo ya le había dicho a los corintios, mire, yo no los puedo hablar a ustedes como si fueran adultos, como si fueran, porque todavía son niños, porque si todavía se pelean, si todavía hay discusiones entre ustedes, no sois niños y actuáis como niños. De manera que yo no les puedo dar todavía de comer nada abundante, sino que les tengo que dar leche, porque todavía son bebés en Cristo. Entonces tienen que comer leche. Y lo mismo pasa acá, y le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes son herederos, pero como son niños, el heredero cuando es niño en nada difiere del esclavo, en nada difiere de aquel que también está en la casa y es el esclavo. De hecho, por ahí juegan todos juntos, los chicos una vez juegan todos juntos y por ahí está estaba en aquel tiempo el hijo del dueño de la finca y los hijos de los esclavos jugaban todos juntos. No diferían en nada el uno del otro. Más cuando crecían, ahí se veía la diferencia.
Y esto nos lleva a un pasaje en Mateo 13, 13:25, que es la parábola del trigo y la cizaña. De cómo Pablo se los dice de esta manera, en nada difiere el esclavo del libre, y Jesús lo dijo de esta otra manera, que es la misma enseñanza. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo mismo sucede, y nos sucede habitualmente en la vida, que el trigo y la cizaña crecen juntos y son muy parecidos. Y lo mismo vemos en la iglesia, o en el mundo cristiano, o en la cristiandad. Porque si nos ponemos finos, la iglesia es el conjunto de fieles a Cristo. Entonces, si son fieles a Cristo, evidentemente son trigo. Pero nosotros vemos en un edificio al cual llamamos iglesia gente, y nos vemos a nosotros mismos y decimos: algunos son trigo y otros no son trigo. Otros son cizaña. Otros no son del Señor. Lo mismo pasa, y le dice Pablo a los Gálatas, con aquellos que son los líderes, con aquellos que son los maestros, los profetas, aquellos que enseñan con los maestros. Algunos son trigos y otros son cizañas, porque van creciendo, y por ahí, por decantación, por tiempo en la iglesia, un día, mira, este muchacho hace tanto tiempo o viene a la iglesia, estaría bueno que por ahí que enseñara la Biblia, y por ahí conoce la Biblia y puede enseñar la Biblia, y por ahí incluso algunos llegan a pastores, y algunos hoy se nombran apóstoles y ni siquiera son trigo. Como decía un viejo refrán, algunos se creen los mejores y ni siquiera son uno de ellos. Y eso pasa muy seguido. Y Jesús lo sabía, y Jesús se lo dice a los discípulos, y Pablo se lo dice también a los Gálatas. Cuando somos niños, y mientras somos niños, no difiere el trigo de la cizaña. No difiere el trigo de la cizaña, sino que crece lo uno juntamente con el otro y no difieren. Se parecen mucho, se acercan mucho. Y solamente el ojo de alguien entrenado, como en este caso los empleados de este hombre, le pueden decir: me parece que aquello es cizaña y aquello es trigo. El único ojo que puede ver esto en nuestra vida y en la iglesia es un ojo entrenado, y el ojo del Señor, por supuesto, al cual no se le escapa absolutamente. Solo el ojo de Dios distingue. Pero claro, el trigo necesita cuidado, y en ese cuidado que el trigo va a dar, en ese cuidado que el trigo recibe, es en donde empiezan a notarse las diferencias, es donde empieza a notarse que una cosa es trigo y el otro es cizaña. ¿Por qué? Porque uno va a dar fruto y el otro no va a dar fruto. Uno se va a notar que es trigo y el otro se va a notar que no es trigo. Pero eso requiere mucho trabajo del Señor. Requiere trabajo del Señor. Requiere que nosotros aceptemos la disciplina del Señor. Aceptemos que cuando somos hijos, somos disciplinados por nuestro Padre. Lo mismo pasaba con el esclavo y con el hijo. Seguramente el dueño de la casa no trataba o no disciplinaba igual o no guiaba de la misma manera al esclavo que a su propio hijo. A su propio hijo seguramente le iba a exigir mucho más que lo que le exigía al esclavo.
A su propio hijo le iba a exigir mucho más que al ajeno, que al hijo ajeno. A su propio hijo le iba a exigir mucho más que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es su propio hijo. Lo mismo pasa con nuestro Señor. A nosotros, a sus hijos, nos va a exigir más que a otros. Y a veces nosotros vemos, oh, pero cómo a mí el Señor me tiene cortito y aquel, mira, y será tal vez que el otro no es su hijo y no lo disciplina porque no es su hijo. Y a veces vemos crecer gente, vemos que hay gente que se pone en eminencia y decimos, pero no, mirá las cosas que hace y dice y sin embargo no pasa nada, no le pasa nunca nada. Y será que no es hijo. Por eso Dios no lo disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos, como dice Hebreos 12, del 5 en adelante. Hebreos 12 dice, primero dice, bueno, el 4, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando ella es reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. De manera que es muy duro el Señor acá. Dice, si yo te estoy disciplinando, si yo te estoy corrigiendo, si yo no estoy permitiendo algunas cosas en tu vida, y a veces nos enoja porque sí, o sea, nosotros queremos muchas cosas, pero Dios sabe cuáles son aquellas que realmente necesitamos y cuáles son aquellas que nos va a hacer daño. Claro, todos quisiéramos 5 millones de dólares mañana en nuestra cuenta, pero el Señor sabe efectivamente qué haríamos nosotros con esos 5 millones de dólares y a dónde nos llevarían esos 5 millones de dólares. Eh, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y nosotros podemos decir, no, pero mi corazón es recto delante de Dios. Y no, porque nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías 17:9, texto que debería estar marcado en las paredes de nuestra casa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor lo sabe, por eso nos disciplina, por eso nos tiene cortito, por eso no, nos corta el paso cuando a veces vamos hacia un barranco, y a veces nos empuja en direcciones que nosotros no quisiéramos ir. Pero el Señor nos ama y por eso nos disciplina. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Claro, acá en el mundo a veces no parece que no hubiera diferencia entre el esclavo y el hijo. Mientras como niños, como hijos suyos, somos disciplinados por el Señor. Somos disciplinados por el Señor. Pero eso se va a empezar a notar. ¿Cuándo? Cuando empecemos a dar fruto. Cuando empecemos a dar fruto. Dice Mateo 7, del 15 en adelante, del 15 al 20. Dice. Y acá mire como directamente el Señor dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en ese momento es donde se conoce la cizaña del trigo. Ahí es donde se conoce la cizaña del trigo, cuando da el fruto. Cuando da su fruto. Y los falsos profetas, dice que eran los falsos profetas que estaban atacando a Galacia y que hoy atacan también nuestras vidas y que hoy atacan a la iglesia y que se meten dentro de la iglesia y se autonombran pastores y se autonombran apóstoles y se autonombran líderes de la iglesia, son falsos profetas.
lobos vestidos con piel de oveja. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas 5:22 en adelante. Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de Dios. Ese es el fruto que tiene que dar la persona. Entonces, nosotros, claro, lo podemos ver durante 10 minutos y uno dice, cuánta fe, cuánta... Pero a las personas hay que verlas vivir. Por eso es confiable un líder, un pastor, un profeta, que nosotros conocemos, que lo vemos vivir. Ese que viene y hace una campaña y está 2 noches y grita y parece que tuviera mucha fe, no lo conocemos. No lo podemos catalogar. ¿Por qué? Porque no podemos ver sus frutos. No podemos ver sus frutos. Y ese fruto, algunos dicen que son las 3 etapas del fruto. Vieron que el fruto tiene la cáscara, tiene la pulpa y adentro tiene la semilla. Bueno, la pulpa es amor, gozo y paz. Ahí podemos ver ese fruto. Si es un banana que es resbaloso, con esa cáscara resbalosa, o es un durazno que tiene esa cáscara hermosa. Y por su carnosidad también. Amor, gozo, paz era la cáscara, paciencia, benignidad y bondad. Y después la semilla, fe, mansedumbre y templanza. ¿Dónde? El Señor dice, ahí es donde lo tenemos que conocer, en el fruto que da. En el fruto que da. Pero si no lo conocemos, si vino porque va a ser una campaña y si vamos a sanar y el Señor va a hacer y vamos a dar una campaña de prosperidad, usted ofrende todo lo que pueda y la campaña es de prosperidad. Y sí, prosperidad para él seguro, eso fija, pero por sus frutos los conoceréis. Y volviendo a la cizaña, se caracteriza porque cuando se llena de trigo la espiga, el trigo se va doblando, se inclina. La cizaña permanece erguida. Y esto no es una cuestión, digamos, lineal, pero qué buen ejemplo es de lo que es un cristiano, hijo de Dios, inclinado en obediencia a Dios, y lo que es el pseudo cristiano, la cizaña, erguido en su propio orgullo, que trae un pequeño fruto, pero incluso el fruto que trae es tóxico, que no se puede mezclar con el trigo, porque si mezclamos el trigo con la cizaña es tóxica, y si tomamos el fruto de la cizaña es un fruto tóxico, y lo vemos habitualmente, Ahí es donde se distingue si es cizaña o si fue trigo. Ahí se distingue si es el hijo o si es el esclavo. Si aún todavía es esclavo de este mundo o si es un hijo de Dios. Porque la cizaña sigue siendo esclavo de este mundo. El trigo son los hijos de Dios. Y conviven en la calle, a veces vemos los pescaditos detrás de un auto y si te le cruzás te das cuenta que es cizaña. Y por ahí te lo cruzás y cometiste vos error y te das cuenta que es trigo. Pero llevan al pescadito, los dos llevan al pescadito, la cizaña y el trigo. Cuando en algún problema de tránsito te das cuenta si es cizaña o es trigo, qué fruto van a dar. Y así en la vida diaria, en la calle, en los templos, en los clubes, en la escuela, entre los compañeros de trabajo, sabemos y podemos distinguir porque por sus frutos los vamos a conocer. Si vemos en Mateo 13, desde el 37 al 43, cuando Jesús explica, porque da la parábola de la cizaña y el trigo y después los discípulos le dicen, bueno, explícanos, ¿qué quisiste decir con esto? Y él dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego
y así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ese momento, hasta ese fin de siglo, hay dudas. Pero cuando llegue el momento, el Señor lo va a reconocer. Y el Señor va a separar a unos y los va a quemar en el fuego, y a otros los llevará a su reino. Porque unos son cizaña y otros son trigos. Unos son hijos y otros son esclavos. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo, directamente. No hay término medio, no hay término medio. Y el Hijo de Dios obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Hoy se quieren resignificar todo el texto bíblico. ¿Para qué? Para decirte, no importa cómo seas, no importa si sos un pecador, si sos un adúltero, y si continúas en adulterio y si continúas en pecado, igual Dios te ama y te vas al cielo. Y no es así, la gente está siendo engañada en ese sentido, porque no es así. El Hijo de Dios es reprendido por Dios, el Hijo de Dios es disciplinado por Dios, para que viva en santidad, para que ande en buenas obras, como dice Tito. El Hijo de Dios es guiado por Dios. El que no es guiado por Dios, el que sigue viviendo en su vida pecaminosa, entonces no es hijo de Dios. Y el amor de Dios no lo va a alcanzar en ese día final cuando sean echados al fuego. Porque Dios es misericordioso y Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable, tal como lo dice claramente Moisés, no tendrá por inocente al culpable. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque para no ser engañados, para no ser engañados. Y eso cuando sucederá cuando venga el Señor. Y cuando venga el Señor, dice que como es igual que todos, el niño dice, sino que está bajo tutores y curadores, Dios mismo, el Espíritu Santo, hasta el tiempo señalado por su Padre. Y aquí estamos bajo curadores y bajo tutores, estamos bajo la tutela del Espíritu Santo. Y el Señor pone, como dice Efesios 4:11, Él instituyó a pastores, maestros, profetas, apóstoles, ¿para qué? Para edificarnos a nosotros, para edificarnos a nosotros, para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. En ese momento es cuando Él va a hacer la diferencia. Pero mientras tanto somos los mismos. Uno es heredero de todo, el otro está destinado a la perdición, está destinado al fuego. Y bueno, Pablo lo dice con total claridad. Dice en el versículo 3, así también nosotros. Cuando éramos niños, Pablo habla de sí, cuando él era niño, pero le está diciendo, como le dijo a los corintios, ustedes todavía son niños. Ustedes todavía son niños que no han podido crecer, que no han crecido. Y también, como dice, porque debiendo ser ya maestros, le dice en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera que el escritor de Hebreos dice, tenemos dos personas, son creyentes los dos, por ahí son trigo los dos. Este es un niño y este ha llegado, el mismo día fueron a la iglesia, el mismo día se convirtieron. Este todavía es un niño. Este ya no es un niño. Es lo que pasaba con Pablo. ¿Cuántos se habrán convertido más o menos en la época de Pablo? Y Pablo, cuando escribe esto a los Gálatas, años 50 después de Cristo, Pablo ya era apóstol de Jesucristo y ya estaba predicando el Evangelio, ya no era un niño. Pero ¿cuántos todavía eran niños que tenían necesidad de leche? Y quizás muchos, más o menos, de los Gálatas que estaban ahí,
algunos ya hacía años que se habían entregado a Dios. Pero Él les dice, todavía son niños, todavía son niños. Y habla también de los rudimentos, como aquí, como en Gálatas. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos de este mundo. Y Pablo dice, ustedes mientras sean niños van a estar todavía peleando con los rudimentos de este mundo. Y los rudimentos de este mundo los van a querer atrapar. Cuando habla de rudimentos, la palabra que utiliza es la misma palabra que usan los filósofos para decir estoicismo o el estoico. Y ser un estoico era una línea filosófica entre las cuales había emperadores que fueron estoicos, como Marco Aurelio. Eran líneas filosóficas de ese entonces, los rudimentos de ese mundo. Y incluso se referían a las enseñanzas, a los principios básicos de la adoración pagana. O sea que nosotros, mientras somos niños, mientras no crecemos, o si somos cizaña, estamos bajo esos rudimentos, los principios básicos de la adoración pagana. ¿Cuáles son los principios básicos de la adoración pagana? Bueno, yo tengo que participar en un culto en el cual yo debo hacer cosas, traer sacrificios, ¿para qué? Para apaciguar a Dios, a mi Dios. Pero en el Evangelio no es así, porque el Señor envió a Jesucristo y ya todo sacrificio que se tendría que haber hecho está hecho en Cristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es vivir como Cristo vivió. Lo único, ¿no? Pavada de meta, ¿no? Vivir como Cristo vivió. No, nada. Pero para eso el Señor nos va guiando, nos va enseñando. Pero, como dice en Colosenses 2, habla de los rudimentos también. 2.8. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe. Miren, empieza con lo mismo Pablo a los Colosenses. Mirad que nadie os engañe. Como a los Gálatas. Fíjense que nadie los engañe. No se dejen engañar. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Bueno, filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía, si bien significa amor a la sabiduría, lo que representa es justamente el abandono de la sabiduría. Porque es el abandono de los principios básicos de la sabiduría, como dice Eclesiastés. He aquí el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y la filosofía actualmente lo que hace justamente es no temer a Jehová y no apartarse del mal. O sea que la filosofía, tal como se enseña y se vive hoy, es justamente lo contrario de lo que es realmente el amor a la sabiduría, porque el amor a la sabiduría y el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Por eso el hombre ha elaborado filosofía, así como el estoicismo, como el platonismo en aquel tiempo, que decía que lo importante eran las ideas, de donde surgieron también otros que dicen que bueno, el cuerpo es desechable, lo importante es el alma. Y lo que vos hagas con el cuerpo no importa. Son las filosofías, como el platonismo, el neoplatonismo de aquel entonces, que entró dentro de la iglesia y se enquistó en la iglesia dando consecuencias, dando razonamientos que llevaron a muchos hijos de Dios a perderse. ¿Por qué? Porque se perdieron detrás de todo este tipo de cosas, estas sabidurías, estas inteligencias que son filosofías, como hoy, como es el existencialismo que encasilla todo en lo que es el hombre, el materialismo que busca en lo material la felicidad y la sabiduría, mucho más el materialismo dialéctico de Marx, el positivismo que nos lleva luego al pensamiento positivo, todo aquello que se puede comprobar empíricamente es cierto, lo demás no es cierto. Entonces todo ese tipo de pensamientos que estaban dentro de las enseñanzas de estos falsos maestros y que están dentro de las enseñanzas de los falsos maestros de ahora. Si hacemos un breve raconto de todo de lo que enseñan
de lo que se enseña en las iglesias, vamos a poder distinguir en eso las filosofías que los sustentan, las filosofías que los sustentan. Y son todas ajenas a la voluntad de Dios, porque dice filosofías y huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas que están conforme a los rudimentos, a los principios básicos de la adoración pagana y a los principios básicos del mismo diablo, en vez de estar bajo Cristo. No son de Cristo estas filosofías. Estas filosofías que son las que dan lugar, en definitiva, dan lugar a las huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque, claro, cuando entra la filosofía dentro de la fe, o cuando dejamos entrar a la filosofía del mundo dentro de la fe, y decimos, claro, Dios es muy bueno y es misericordioso, entonces en realidad nadie se va a perder. Porque ¿cómo puede ser que un Dios de amor envíe gente al infierno? Es lógico, la verdad, es lógico. Pero claro, no estamos hablando del Dios de la Biblia, que es amor, pero es justicia, que no tendrá por inocente al culpable. Entonces vemos que cuando dejamos entrar a la filosofía dentro de la fe, o reformulamos la fe en función de las filosofías que están a nuestro alrededor, lo que vamos a lograr son sutilezas huecas que nos llevan hacia las herejías que hoy vivimos. Herejías muy claras. Dios es amor, Dios es misericordioso con nosotros, no quiere que estemos enfermos. Entonces sí o sí tenemos que estar sanos. Y si no estoy sano es porque no tengo fe. Se enseña eso, hoy en día se enseña. Huecas sutilezas, en base a filosofías que enseña el mundo, que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Más adelante, en Colosenses 2, dice desde el 16: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué? Porque, claro, en ese momento decía, no, lo ideal, nosotros tenemos que, con huecas sutilezas, no podemos hacer esto en este día, hay que guardar el sábado, hay que guardar estos días, hay que cumplir con esta fiesta. No, nadie os juzgue. No se puede comer carne en Semana Santa. No podemos comer cerdo ni conejo. ¿Por qué? Porque está en la ley que no podemos. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Esas son las huecas sutilezas que surgen de meter las filosofías del mundo, los rudimentos del mundo, los principios básicos de la adoración satánica del diablo dentro de la iglesia. Dice, por lo tanto, el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Claro, la filosofía dice, bueno, hay que ser humilde. Entonces, en ese tiempo, en Colosas y en el mundo antiguo, como se adoraba a todos los seres que se consideraban superiores al humano, empezaron a adorar ángeles. Pero ya tenían el testimonio de Pedro, que Pedro cuando se postró delante de él le dijo, no te adoro, a mí no me adores, adora a Dios. Ya tenían esa enseñanza. Sin embargo, algunos dicen, ay, bueno, no, hay que adorar ángeles. Y si eso suena parecido es porque hoy en día también se invocan ángeles dentro de las iglesias supuestamente cristianas. Dice, esos están hinchados por su propia mente carnal. ¿De dónde salen las filosofías? ¿De dónde salen las huecas sutilezas? Y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por sus coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, todavía os sometéis a preceptos como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad, miren, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Claro, todas esas cosas tienen fama de ser, ay, mirá qué espiritual que soy, ahora uso una kipa, soy más espiritual. Y ya no lo llamo a Jesús, Jesús le digo Yeshua. Soy más espiritual. Y me fui a un tour a Tierra Santa. Ya me gradué de espiritual. Esas cosas tienen cierta reputación entre quienes, entre aquellos que viven de la filosofía, que buscan las cuestiones filosóficas, pero no tienen ningún valor contra lo importante, que son los apetitos de la carne, que son aquellas cosas que yo tengo que vencer, que si soy un hijo de Dios y soy trigo y no cizaña, sí voy a vencer. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que somos hijos, y como hijos no somos esclavos. Y si somos hijos y no somos niños, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. O sea que tenemos en nuestro interior, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos disciplina también. Pero también clama en nosotros, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que Pablo redondea, ustedes son herederos. Y como herederos, no es que solamente son hijos, son herederos. Y como tales, no piensen que se la van a llevar de arriba. Van a ser disciplinados, van a ser enseñados, van a ser llevados a veces a donde no quieren ir, van a ser discipulados por el Padre, van a ser zarandeados, ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto es echado afuera. Todo árbol que no da buen fruto es echado afuera y quemado. Por eso, estas son las condiciones de nuestra herencia. ¿Vieron que cuando hay herencias que dicen, bueno, va a recibir la herencia siempre y cuando haga tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces recibe la herencia. Si no, no recibe la herencia. Son herencias condicionales. En nuestro caso también. Somos herederos, hijos de Dios, siempre y cuando vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y lo mismo Pablo le quería decir a los Gálatas, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ustedes son herederos de Dios y los otros son falsos maestros. Y por sus frutos los tienen que conocer. Ustedes me conocen a mí, tácitamente le dice a Pablo. Ustedes me conocen a mí, saben quién soy, cómo me comporté, saben cómo fui a ustedes. Conocen a toda la gente que trabaja conmigo, lo conocen a Timoteo, pasó por ahí Epáfras, Epafrodito, todos fueron para ahí, ustedes los conocen. A estos, ¿saben cuáles son sus frutos? Bueno, empiecen a fijarse, porque ustedes son herederos. Eterno Dios, gracias porque en ti, Señor, en ti, solo en ti, confiamos. Padre, somos tus herederos y como tales, Señor, queremos vivir, no como esclavos, sino como hijos. Oh Padre Santo, no como cizaña, sino como trigo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que obres en nosotros a través de tu Espíritu Santo para que esto sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.